Hola, soy Soy y hoy está con uno de los animadores de Onward, Carlos Felipe León. Hola. Hoy en Soy at the Movies, mi entrevista con el artista colombiano Carlos Felipe León. Él ha trabajado en varias películas de Pixar. Como mi mamá es de Venezuela, quise hacer esta entrevista en español. What was Dad like? His beard was scratchy, he had a goofy laugh. I wish I'd met him. ¿Por qué escogieron a los elfos para ser uno de los characters principales? Creo que eso vino del director, Dan Scanlon. Yo creo que su idea original era de encontrar una manera de revivir su experiencia de cuando él era niño. Él perdió a su padre cuando era niño y siempre quiso o se preguntó su padre qué pensaría de él si lo hubiera visto crecer. Y el mundo de la magia parecía ser como una manera de volver a traer a su padre a la vida, de cierta manera. Y la verdad, no sé por qué escogió elfos desde el principio, pero creo que entre los personajes de los arquetipos de fantasía, creo que fue con ellos con los que conectó y a partir de ahí se creó toda la película. Sí, y los personajes viven en un mundo fantástico. Entonces, y hay unas situaciones que es como un poco emotional. Entonces, era difícil para hacer las caras o los expressions de los elfos. Sí, yo creo que siempre es difícil tratar de comunicar emoción en las películas de animación. Primero, pues porque requiere muchísimo trabajo de muchos departamentos, desde el diseño de los personajes hasta las esculturas de los personajes, las articulaciones de los personajes, la actuación de los personajes, la manera como se iluminan y se sacan las imágenes. Es la acumulación del trabajo de muchas personas, pero la realidad es que para poder conectarse emocionalmente con un personaje es importante que el público le importe qué es lo que le pasa a un personaje. Entonces tiene que entender cuál es la historia y que exista una conexión emocional, y esa es la parte que es más difícil de lograr. Sí, y uno de mis characters favoritos es el Manticore, y su tavern estaba tan lindo. Entonces, ¿cómo era para animar los sets? A mí también me encantó trabajar en ese escenario específicamente, el Manticore. Yo antes ni siquiera sabía qué era un Manticore, jamás había oído hablar de eso. Quick, somebody help me. These Griffin nuggets were supposed to go out minutes ago. That's the Manticore? Y resulta ser un personaje mitológico que mezcla un león con un escorpión, tiene alas de dragón, mejor dicho. En todo caso, para el diseño del restaurante del Manticore fue un trabajo largo, pero muy emocionante, en el cual traté de entender quién era el Manticore, por qué decidió dejar atrás sus aventuras para encargarse de crear un restaurante familiar en donde pudieran venir todas las criaturas fantásticas. Y fue un periodo más o menos como de 2 meses y fue muy divertido porque me pude inspirar en la arquitectura clásica de fantasía, como los pubs o los inns de Inglaterra, digamos, que fue donde nació ese arquetipo fantástico, pero también mezclarlo con el tipo de arquitectura un poco más moderna de los 90s que ves en las cadenas de restaurantes familiares. Entonces fue muy interesante tratar de mezclar esos dos estilos y hacer algo que fuera súper entretenido. Sí, y las escenas son como photorealistics. Cuéntanos, ¿cómo lograron hacer estas imágenes? Pixar ha sido pionero en las gráficas de computador y desde que empezaron siempre han ido perfeccionando todas sus técnicas. Hoy en día es increíble lo que logran hacer. En el computador las luces se comportan como luces reales, los materiales se comportan como materiales reales. Entonces por eso es que todo se ve muy real. Es una decisión también hacerlo de esa manera porque es la manera en que ellos quieren presentar la historia, pero hacer que algo sea fotorrealista no es suficiente. Por encima del fotorrealismo es importante que la cinematografía de la historia funcione bien, y eso quiere decir que se tienen que utilizar las cámaras, las luces y los movimientos de los personajes para que transmitan la emoción necesaria que se necesita para la historia. No es suficiente que se vea real, tiene que tener la emoción adecuada. Ian y Barley sabe todo de la magia. Entonces, como animadora, ¿tú crees que tú haces magia cuando estás haciendo las películas? Bueno, no sé, yo creo que la verdad es que disfruto mucho de mi trabajo. No sé si le llamo magia o no, pero pues definitivamente creo que
el cine tiene su magia, o sea, es una forma de expresión artística que es muy poderosa. Yo siempre he pensado que el cine combina las imágenes, el sonido, y tienes la ventaja de tener la atención del público durante 1 hora y media, y eso es una situación muy especial en la cual la gente se puede conectar emocionalmente con lo que estás contando, y a eso yo creo que se le puede llamar magia, sí. Sí, y para los niños que quieren ser animadores cuando están más grandes, ¿qué consejos dan a los niños que quieren trabajar en animación? Pues yo creo que dibujar es muy importante. El dibujo es el fundamento de cualquier educación artística, me parece. Y el camino es difícil, porque aprender a dibujar bien toma mucho tiempo, y en el camino se encuentra uno con muchos obstáculos o con muchas frustraciones. Entonces yo diría que es normal. No necesariamente todo funciona bien en la primera vez, pero hay que seguir trabajando y sobre todo disfrutarlo mucho en la manera de lo posible, y entre más dibujen, más se van a poder relacionar con su entorno y van a ser más perceptivos con las cosas que pasan alrededor de ellos, y eso es algo que es muy bonito en sí. Entonces yo diría que dibujar mucho, ser muy perceptivo y bajar un poco la guardia y ser un poco más sensible al entorno y alimentarse de las cosas que nos rodean. Sí, yo siempre me gusta dibujar en mi cuarto, pero unas veces es como... Sí, no siempre es fácil. A mí yo tengo muchos dibujos muy malos. Muchísimos. Gracias por hablar conmigo de esta película. Bueno, con mucho gusto. Espero que la disfrutes.